Mire lo que dice la palabra de Dios. Esto no lo dice el pastor, ni lo dicen los predicadores, ni los evangelistas. No, esto lo dice Dios en su palabra a través de un profeta, a través de Jeremías. Dice el verso 9. ¿Estamos listos? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y luego dice, y perverso. No codea a nadie por ahí. ¿Quién lo conocerá? Una porción que el profeta nos habla, que nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Padre, esta mañana, Señor, levantamos delante de ti nuestras manos para darte, Señor, a ti el reconocimiento por ser el Dios de nosotros, el Dios de este pueblo, el Dios de esta iglesia. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado esta mañana de estar aquí en tu casa. Ahora, oh Dios, pedimos que tu palabra, Señor, entre al corazón de nosotros. Que tu mensaje, Señor, lo que tú quieres decirnos en este día, Señor, a través de tu palabra, pueda penetrar, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón y pueda hablarnos, Señor, para crecer más y ser cada día más como tú. Padre, en tus manos encomendamos, ponemos, Señor, las palabras que se van a expresar, lo que vamos a predicar o lo que vamos a enseñar en esta mañana, Padre. Delante de ti, Señor, humildemente pido tu ayuda. Pido, Señor, tu dirección. Y, Señor Jesús, recibe la gloria y la honra de todo lo que suceda en este lugar. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, siéntese. Dele el aplauso al Señor si le va a aplaudir todavía. Gloria al Señor. Gracias, Señor. El tema que voy a compartir en esta mañana, hoy es el primer domingo del mes de febrero, hermanos. El mes de febrero es Día del Amor y la Amistad. Este mes siempre lo han tomado para expresar la gratitud que hay en la familia, en la pareja, en el matrimonio. Pero vamos a tener un seminario, una cena de gala el próximo viernes para todas las parejas que quieran asistir. Pero hoy voy a hablar de un tema que Dios puso en mi corazón, que se titula También los grandes caen. A ver, hermano, dígalo. También los grandes caen. Una de las luchas que tenemos nosotros los seres humanos, hermano, es el ego de creernos grandes. Dije creernos, porque nadie en aquí somos grandes. Ahora, si el de arriba nos llama grandes, gloria a Dios, yo no tengo problema con eso. ¿Cuántos tienen problema con eso? Si usted no tiene problema con eso, denle la gloria a Dios. Si el de arriba nos llama grandes, gloria a Dios. Pero uno de los problemas más grandes de nosotros los seres humanos es creernos grandes, hermano. Ya no más que hay un billete de $100 en la billetera y ya parece que todo cambia. Y quiero hablar sobre este tema. También los grandes caen. Cuando leemos la historia de la humanidad, hermanos, cuando damos un vistazo atrás y miramos en los anales de la historia todos los acontecimientos que han pasado, de lo que tiene conocimiento el ser humano, nos damos cuenta cómo grandes imperios han caído. En el tiempo de la Biblia, el imperio de los egipcios cayó. En el tiempo del Antiguo Testamento, el imperio asirio cayó. Cayó el imperio babilónico. Los grandes imperios que se formaron en aquel entonces cayeron. También conocemos a través de la historia que en el tiempo de Jesús el imperio romano dominaba el mundo. El imperio romano también cayó. Han caído grandes imperios como el imperio ruso, el imperio chino, el imperio mongol. Han caído imperios de todas clases a través de la historia. El imperio español para nuestros pueblos hispanos. Y todos
en algún momento estuvieron en su cumbre, en la cima. Fueron los imperios más poderosos de la tierra. Cayó en el siglo pasado aquel imperio que se perfilaba que iba a dominar el mundo, el imperio alemán, a través de aquel dictador llamado Hitler. Cayó. Gracias a la intervención de pueblos unidos, de países que se unieron, pudieron conquistar, pudieron derrotar a este imperio que se perfilaba a tomar el poder del mundo. Todos esos imperios caen. Hicieron historia en algún momento. Fueron en su tiempo los imperios más poderosos del planeta Tierra. Cada uno de esos imperios escalaron la cima a través de la fuerza, del poder, de la autoridad, de las armas. Y fueron la fuerza más poderosa, pero aparece la palabra pero un día estos imperios cayeron. Dejaron de ser imperios, dejaron de ser el poder, dejaron de ser la autoridad del mundo. Todos ellos un día se derrumbaron con toda su grandeza, con todo su poder, y toda su autoridad y señorío desapareció. ¿Por qué? Porque el tiempo, hermanos, ha demostrado, iglesia del Señor, el tiempo ha demostrado que el ser humano es incapaz de permanecer. Puede escalar, puede subir, puede elevarse, puede llegar a las alturas muy lejos, pero las debilidades humanas y la fragilidad del hombre lo hace fracasar. El hombre fue diseñado para ser un gran hombre, con gran poder y con gran autoridad. Dios delegó sobre Adán todo el señorío de la tierra. Fue diseñado para ser un gran hombre, un gran poder a través de él. Pero la debilidad, incapaz de sostener ese lugar de privilegio y de honor donde Dios lo había puesto, la incapacidad del ser humano por causa de las tentaciones y el pecado, lo hicieron sucumbir, y aquel hombre que se perfilaba para ser el imperio más poderoso de la tierra cayó por causa del pecado. La desobediencia de Adán y Eva trajeron la caída. Dice un dicho muy popular, hermano. Este dicho lo aprendí yo de la gente del campo. La gente del campo tiene tantos dichos que nos bendicen. Dice que así como las palmeras suben, así los cocos caen. O sea que así como los grandes se hacen grandes, un día caen como los cocos. Y hay tanta gente, hermano, que se cree grande. Que Dios nos ayude. Hay tanta gente allá afuera, hermano, que ni quieren saludarles a ustedes ni a mí. Hay tanta gente que tiene esa mentalidad de creerse grande. ¿Y qué dice el proverbista, el salmista? Que todo es vanidad en esta tierra. Jesús dijo que separados de Él nada podíamos hacer. O sea, sin Jesús nada somos. Denle la gloria a Dios. Sin el Hijo de Dios nada somos. No somos nada. Y Jesús dice: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, separados de Dios, hermano, no somos nada. Se nos viene encima el mundo, se nos vienen encima los problemas, se nos vienen encima las enfermedades, pero gracias al que está con nosotros, usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gracias a Jesús, el Hijo de Dios, somos más que vencedores en Cristo Jesús. La Biblia nos relata historias impresionantes, como la historia del rey Salomón. Rey Salomón, cuando hablamos del rey Salomón, hermano, hablamos de algo grande. El hombre a quien Dios le dio la grandeza y la sabiduría que nadie tuvo. Un hombre a quien Dios le regaló de su sabiduría. Oiga, qué necesaria es la sabiduría de Dios. Tantos errores que cometemos por falta de sabiduría. El rey Salomón fue grande, escaló, subió, llegó a la cúspide,
Fue un hombre reconocido en toda la tierra, de todas las partes de la tierra viajaban para conocerlo y para escuchar sus palabras. Un hombre a quien Dios dotó de gran sabiduría. Un hombre a quien Dios le dio muchas virtudes. El rey Salomón fue grande. No solamente fue rey, fue escritor. Escribió proverbios. Escribió sobre la naturaleza. Conocía de la arquitectura. Construyó grandes palacios. Le hizo el templo a Dios, la casa del Señor. Conocía de la poesía, fue un gran poeta. Conocía las artes de los historiadores. Dejó escritos inolvidables. Aún en las oficinas de los hombres no creyentes en Dios están ahí algunos escritos de los proverbios y de cantar, de los cantares, de los libros de sabiduría que este hombre escribió. Un gran hombre, experto en las artes de las historias. Fue un gran filósofo, un sabio sobresaliente, un hombre elocuente. Fue un gran estadista. Tiene un montón de virtudes en su currículum. Un hombre dotado de Dios. Este hombre llamado Salomón, hijo de David, llegó al trono. Y cuando estaba demasiado joven y llegó al trono, él le pidió a Dios sabiduría. No le pidió riquezas, no le pidió gloria, no le pidió otras cosas más que sabiduría. Él se consideraba un inexperto ante aquel pueblo que él tendría que dirigir, porque su padre David le estaba cediendo el reinado. Él era incapaz de dirigir aquella gran nación de aquel entonces, porque David hizo que el pueblo de Israel se llenara de gloria, de victorias, porque donde quiera que David salía, él venía conquistando, él ganaba la batalla y los pueblos se rendían ante él. Y él dejó un gran imperio en el pueblo de Israel. Y Salomón se sentía incapaz para poder gobernar aquello, y le pide a Dios que le dé sabiduría. Y a Dios le gustó aquello. A Dios le encanta cuando usted y yo le pedimos sabiduría. Y Dios se complació tanto en aquello que le pidió Salomón, que se lo concedió. Y no solamente eso, sino que le dio riquezas y gloria. Porque con la sabiduría vienen las riquezas y viene la gloria. Dele gloria al Señor. Con la sabiduría de Dios viene todo aquello. Las cosas son añadidas, dice la palabra de Dios. Este hombre llegó a la cima, a la cumbre. Cualquiera puede ser seducido, hermano, con tanta gloria. Le rendían homenaje, hermano. Venían los reyes de la tierra, querían conocerlo, querían escucharlo, de todas partes venían. Un hombre a quien Dios dotó de gran sabiduría. Dice la Biblia que nunca hubo alguien como él. Llegó entonces a la cima. Y dice el verso 25 de Primera de Crónicas, capítulo 29. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a los ojos de toda Israel. Lo hizo grande en extremo. Una cosa es que usted sea grande, pero otra cosa es que sea grande en extremo. Pero dice aquí que Jehová engrandeció. ¿Quién engrandeció a Salomón? ¿Quién nos puede engrandecer a nosotros? Dios. ¿Sí? Muchas veces nosotros solos queremos engrandecernos, queremos creernos grandes, pero el que nos hace grandes es Dios. Dios es el que hace grande a sus hijos. Dios es el que hace grandes a aquellos que creen en Él, y los hace herederos de todas las promesas y de todas las bendiciones de Dios. Y Dios, Jehová, engrandeció a este hombre en extremo, más a los ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino. Le dio tanta gloria, hermano, cual ningún rey la tuvo antes que él en Israel. O sea, nadie tuvo la gloria de Salomón. Un hombre a quien Dios lo llevó a la cima, un hombre a quien Dios lo levantó, un hombre a quien Dios le dio sabiduría, gloria y riqueza y toda clase de gloria.
pero todo venía de Dios. Fue rico, hermanos, en el tiempo de Salomón, hermano. Ni todo el capital que tienen los 5 hombres más ricos de la tierra juntos, hermano, es suficiente para lo que tenía Salomón en oro. Riquísimo. Fue rico. Amontonó grandes riquezas. Tuvo gente a su alrededor que le daban tributos. Le venían a dar a ellos regalos costosos. Dios le otorgó lo que en realidad él no pidió. Él no pidió riquezas, pero Dios le dio riquezas en abundancia. A lo mejor usted no está pidiendo riqueza, pero Dios quiere bendecirlo con riquezas. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? A lo mejor Dios quiere hacerlo. Salomón no le pidió eso y Dios se lo dio. Y fue muy admirado por todas partes en aquel entonces. Era un hombre prudente. Me gusta aquella historia de cuando 2 mujeres se estaban peleando por un niño. ¿Se acuerdan de esa historia? A mí jamás se me hubiera ocurrido tal sabiduría que el rey diga: mátenlo. Y la verdadera madre dice: no lo maten, déselo a ella. Un hombre prudente en sus palabras. Tenía un corazón prudente para decidir las cosas importantes. Primera de Reyes 4:29 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Imagínense, estos sabios de hoy, hermano, estos que reciben el premio Nobel, ni siquiera los talones le llegaban a Salomón. Como arquitecto construyó los palacios, construyó el templo del Señor, palacios hermosos y ostentosos. Pero como dice el dicho, hermano, así como la palmera sube, los cocos caen. Salomón cayó, el hombre más admirado de la tierra, el hombre más encumbrado de la tierra, el hombre que más gloria recibió en la tierra, el hombre que tuvo más riquezas en la tierra, el hombre a quien dotó de gran sabiduría, el hombre poderoso, prudente, arquitecto, todas las virtudes que usted pueda mencionar, cayó como los cocos. El hombre no puede permanecer por sí mismo. Algo dividió el corazón de Salomón. Cuando algo se divide, hermano, pierde su fuerza, pierde su poder. Por eso matrimonios permanezcan siempre unidos, porque en la unidad está la fuerza. En la unidad hay poder y autoridad para dirigir la familia. Salomón se rodeó de muchas mujeres extranjeras. Algunas de ellas fueron el resultado de alianza con otros países que se aliaron con Salomón, porque era sumamente grande y poderoso y querían ser aliados de él. Aquellas mujeres extranjeras que llegaron al palacio de aquel hombre llamado Salomón, el hijo de David, fueron su ruina, fueron su perdición. Dividieron el corazón de este hombre. Dividieron el corazón de un hombre que tenía sentimientos como usted y tenía emociones como usted y yo. Y cuando Salomón, dice Primera de Reyes capítulo 11 verso 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Aquellas mujeres extranjeras que llegaron al palacio dividieron el corazón de un hombre a quien Dios coronó de gloria y subió a la cima. El hombre más poderoso de aquel entonces era Salomón. No había alguien más grande que él. No había nadie que se comparara ni en sabiduría, ni en conocimiento, ni en virtudes, ni en gloria, ni en riqueza. No había nadie en la faz de la tierra que pudiera compararse con aquel hombre. Sin embargo, su corazón un día se dividió. Cuidado con las divisiones, hermano.
No deje que nadie divida a su familia. No deje que nadie divida a sus hijos. No deje que nadie se interponga o interfiera en el núcleo familiar. No deje que nadie entre a ese lugar sagrado donde está la unidad familiar. Y cuando ya era viejo Salomón, aquellas mujeres dividieron su corazón. El corazón de Salomón se dividió. Aquellas mujeres dividieron el corazón de aquel gran hombre. Y Jesús dice que un reino dividido no puede permanecer. Jesús nos dice en Marcos capítulo 3, versos 24 y 25: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si hay división, no hay permanencia. Si no hay unidad, no hay poder y autoridad. Y así como aquel corazón se dividió, Jesús nos dice que un reino dividido no puede permanecer, o sea, va a caer como el coco. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa, hablando de nosotros, hablando de la familia, hablando del matrimonio, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. O sea, hermano, no importa qué tan alto nos lleve Dios. Si viene la división, si entra la división, se pierde la fuerza y la autoridad y el poder. Y el hombre puede caer al fango, a lo más bajo. El hombre puede ser derribado de las alturas. Cuidado con el corazón dividido, hermano. Dios no busca corazones divididos. Dios busca un solo corazón que le ame con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo lo que tiene. Dios busca un corazón así, no un corazón dividido. Porque hay veces que hay corazones divididos entre dos pensamientos. Están allá afuera en el mundo y luego están en la iglesia. Se deleitan en el mundo y se deleitan en la iglesia. Son corazones divididos que no pueden permanecer, que un día van a caer. El corazón tiene que ser íntegro. El corazón tiene que ser de uno solo. El corazón le pertenece a Dios. El corazón es de Dios. Dios nos compró a precio de sangre por medio de Jesucristo. Le pertenecemos a Dios y nuestro corazón es de Dios. Pero Dios no puede tomar un corazón dividido. Dios no ama un corazón dividido. Dios busca un corazón de verdad. Cuidado con la división. El corazón dividido causa la caída del hombre. No se puede amar al mundo y amar a Dios, hermanos. Tengamos cuidado. Seamos nosotros personas fieles. Seamos nosotros personas transparentes. Que el mundo no nos lleve al mundo. Que nosotros traigamos mejor al mundo a Dios. Gloria al Señor por aquellos que entienden esta verdad y que la practican. Dele la gloria al Señor esta mañana. Porque el mundo tiene que convertirse con la luz de nosotros. Tiene que salir de sus tinieblas a través de la luz de usted. También los grandes caen. Esta nación de los Estados Unidos ha perdido mucho poder, ha perdido mucha fuerza. Es una nación dividida. Su autoridad ha menguado, hermano. La gente se burla de otros países muchas veces de las cosas que pasan en la política de aquí de los Estados Unidos. Una nación poderosa. Dicen los que conocen que es la nación más poderosa del mundo. Pero una nación dividida no puede permanecer. Se ha pronosticado que en las próximas decenas de años que vengan, esta nación va a caer. Hoy a usted y a mí nos toca más orar por esta nación para que Dios les dé sabiduría y esta nación prevalezca siendo la luz del mundo. No importa cuánto suba el hombre, no importa cuánto sea el poder y la grandeza de un imperio, siempre vendrá una caída. Todo es finito, todo es temporal, todo es pasajero. El reino humano no puede prevalecer. Se ha pronosticado la caída de todos los imperios y ha sucedido a través de las épocas. ¿Cuántas veces cayó el pueblo de Dios?
¿Cuántas veces Dios tuvo ese pueblo en sus manos en la cumbre? Dios le dijo a Josué después de que Moisés murió: nadie te va a poder hacer frente. O sea, no va a haber nadie en la faz de la tierra que pueda hacerte frente. Vas a ser el más grande. Mi presencia irá contigo. Yo estaré contigo. Nadie va a poder jamás contigo. Y el pueblo de Israel estuvo muchas veces en la cumbre, en la cima, en su grandeza. Era respetado por los pueblos a su alrededor. Era un pueblo que era temido porque Dios estaba con él. Cuando leemos la Biblia encontramos al pueblo de Dios tantas veces arriba en la cima, tantas veces que subió como la espuma, subió y muchos de los pueblos le temían, tenían temor, sabían que tenía la protección de Dios, y muchos le rendían homenaje y le daban tributo al pueblo de Israel. Cuando Dios estaba con ellos, nadie les podía hacer frente. Sin embargo, así como subía, así bajaba. Bajaba hasta los lugares más bajos por causa del pecado. Esa es la historia de la humanidad. El hombre puede subir en su fuerza. Dios lo puede ayudar a subir y a escalar y a subir a lo más grande. Pero el hombre, por su incapacidad de faltarle a Dios, cae muchas veces en lo más bajo. Se derrumba frágilmente. Cuando Dios estaba con ellos, nadie les podía enfrentar. Pero cuando Dios se apartaba, venían a ser esclavos, caían. Y voy a mencionar esta mañana, por lo menos, hermanos, 10 cosas que el pueblo hizo para caer, para que nos sirva a nosotros, para no caer nosotros. Porque Dios nos tiene en un lugar de privilegio. Dios nos tiene en un lugar especial. Para Dios somos grandes, y Dios no quiere que nosotros caigamos de la gracia del Señor. Voy a leerlas para ustedes. La desobediencia, número 1. El desechar los estatutos y los mandamientos de Dios. Dejar el pacto de Abraham atrás. Seguir la vanidad. Dejar los mandamientos del Dios Todopoderoso. Se hicieron imágenes, se volvieron idólatras. Sirvieron a Baales. Sacrificaron a sus hijos ante los dioses falsos. Consultaron a divinos y agoreros. Hicieron todo lo malo. Y Dios nos habla a través de esos ejemplos a nosotros. Porque ¿quién quiere estar abajo en el fango, en el lodo, en la inmundicia, derrotado, tirado, cabizbajo, atribulado? Nadie. Sin embargo, estas 10 cosas que mencioné, hermano, nos hacen caer de la gracia de Dios. Se las voy a leer una vez más. La desobediencia, el desechar los estatutos de Dios, dejar el pacto de Abraham, seguir la vanidad, dejar los mandamientos de Dios establecidos, volverse a las imágenes, servir a los dioses falsos, sacrificar a sus hijos ante dioses falsos, consultar a divinos y agoreros y hacer todo lo malo. Le voy a leer esto a través de la palabra. Dios le habla al pueblo de Israel por medio de los profetas, por medio de los videntes, aquellos hombres que pronosticaban las cosas que Dios iría a hacer, los hombres que hacían predicciones. Segunda de Reyes, capítulo 17, del 13 al 23. Vamos a leer estos 11 versículos. Jehová amonestó, dice el verso 13 del capítulo 17, Segunda de Reyes. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. O sea, Dios los estaba hablando, les estaba amonestando, les estaba siempre diciendo: apártense del mal. Mas ellos, dice el verso 14, no obedecieron. Dije, una de las 10 cosas, la desobediencia. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Desobedecieron.
y desecharon sus estatutos, dejaron los estatutos de Dios. El verso 15, y el pacto que había hecho con sus padres. Desecharon el pacto de Abraham, hermano. Nunca deseche usted el pacto que Dios hizo con Abraham, porque nosotros los que creemos por medio de la fe, nosotros los gentiles por medio de la fe somos herederos del pacto de Abraham. Nunca deseche las promesas de Dios para Abraham, porque son de nosotros. Dale la gloria a Dios. Son para nosotros los creyentes, la iglesia. Y dice, desecharon el pacto. Fueron desobedientes, desecharon los estatutos, desecharon el pacto que Dios había hecho con sus padres, siguieron la vanidad, se hicieron vanos, fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Verso 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. O sea, se olvidaron de todos los mandamientos del Señor. Imagínense una persona sin ley. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Sirvieron a los dioses. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Los sacrificaron. Fíjese hasta dónde llegó, hasta dónde cayó este pueblo a quien Dios tenía arriba. Este pueblo a quien Dios le había dicho que nadie los iba a poder hacer frente, que serían ellos los grandes hombres de la tierra, serían el imperio de la tierra. Ahora están sacrificando a sus hijos a los ídolos. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron a adivinadores y agureros. Fueron a consultar a los adivinos. Se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. 10 cosas que este pueblo hizo para caer. Hermano, no haga cosas para caer, haga cosas para subir. 10 cosas que desagradaron a Dios. 10 cosas que a Dios no le gustaron. 10 cosas que a Dios le enfadaron, porque Dios se enoja cuando mira a un pueblo mal agradecido. Estábamos este jueves pasado en la oración y estábamos hablando de nuestras debilidades. Y les decía yo a los hermanos, había un buen grupo, casi 20 hermanos en la oración, y les decía, hermano, todos tenemos debilidades. No hay una persona que no tenga debilidades. Todos tenemos muchas debilidades, no solamente una, muchas. Nos enojamos, nos enfadamos muchas veces, hacemos cosas indebidas, decimos cosas que no tenemos que decir, que no teníamos que decir, y hacemos lo malo muchas veces delante de Dios. Pero gloria a Dios que podemos venir ante Él, postrarnos delante de su presencia y pedirle perdón y arrepentirnos de las cosas que hacemos. Estas cosas que hicieron provocaron la caída de una nación. Y dice el 20, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel. Los desechó a todos y los afligió, los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. Los siervos venían, los profetas venían y les hablaban y les decían: arrepiéntanse, el camino que llevan no es el camino correcto, las cosas que están haciendo no le agradan al Señor, están dejando los estatutos, los mandamientos, están convirtiéndose en desobedientes, en hombres idólatras, y a Dios no le gusta eso. Y venían los profetas y le hablaban al pueblo de Israel, pero el pueblo no escuchaba, el pueblo no obedecía. Y esto provocó en muchas ocasiones la caída.
Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió, los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo. Pongan atención. E Israel fue llevado cautivo, esclavo, a la tierra de Asiria, en aquel entonces el imperio de los asirios. Y dice la palabra del Señor hasta hoy. Así llegó este pueblo, hermano, hasta que Cristo vino a esta tierra. Así llegó, así cayó, esclavo. Cuando aparece Jesús, hermano, ya no eran esclavos de los asirios, eran tributarios de los romanos, de otro imperio que se había levantado después del imperio asirio y del imperio babilónico. Y por causa de su caída fueron cautivos, fueron esclavos. Usted sabe lo que es eso, hermano, ser cautivo, ser esclavo. Ni siquiera sabemos nosotros el significado, porque nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero gloria a Dios que Cristo rompió las cadenas de la esclavitud. Gloria a Dios que el Hijo de Dios vino a este mundo para derrotar al enemigo, para vencer al enemigo y quitarnos al verdugo de nuestra presencia. Hay escrituras que a nosotros no nos gusta muchas veces leer. Dice, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. O sea que hasta que vino Jesús, aquel pueblo fue cautivo. Y luego llega Jesús y sigue cautivo del pueblo de los romanos. David, el padre de Salomón, no tenía la sabiduría de su padre, no tenía las virtudes de su padre. David no tenía la prudencia ni el conocimiento del hijo, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Oiga, eso cuesta, porque hay que tener un corazón conforme al corazón de Dios, y eso cuesta. Hay que dejar la vanidad a un lado, hay que dejar la desobediencia a un lado, hay que dejar la idolatría a un lado, hay que dejar nuestras cosas que nos gustan y nuestras debilidades a un lado para tener un corazón conforme al corazón de Dios. David no tenía lo que su hijo tenía. Su hijo venía dotado de gran conocimiento, de gran sabiduría, de gran gloria, pero tenía David, su padre, un corazón conforme al corazón de Dios. Qué importante. Tenía la fuerza de Dios. David salía a la batalla y regresaba victorioso. En los tiempos de David y Salomón, los pueblos eran tributarios del pueblo de Israel. Pero ahora, por causa de tantas cosas que le hicieron a Dios, ahora ellos eran esclavos. Después de haber sido los poderosos, después de haber estado en la cumbre, después de haber sido llevados a la cima por Dios, después de que Dios los levantó y los hizo poderosos sobre la tierra, cayeron por causa de tantas cosas que fueron abominables ante los ojos de Dios. Hermano, tenga cuidado, no caiga en estas cosas, no sea que un día caigamos esclavos del enemigo y perdamos la bendición de la vida eterna. Dale gloria a Dios, porque Dios nos dé sabiduría para que nosotros no caigamos de la gracia de Dios. Dios era bueno con ellos, los quería tener en la cima, pero cayeron muchas veces por causa de sus pecados. También los grandes caen. Pero yo le tengo una buena noticia esta mañana. Los grandes imperios caen, los poderosos caen, los ricos caen, los magnates caen, los hombres más poderosos científicos caen, todos los reinos humanos caen, pero hay un reino que nunca cae, el reino de Jesucristo. Hay un reino que jamás caerá, el reino de Jesucristo, el imperio de Jesús.
Hay un reino que no cae, hay un reino inconmovible, hay un reino que es eterno, hay un reino que no tiene fin. Ese es el reino de Jesucristo, ese es el reino de mi Señor Jesús, ese es el reino del Dios que me sacó de la esclavitud del pecado. Gloria a Dios, en ese reino estamos nosotros ahora. La iglesia permanecemos, caminamos y vivimos en ese reino. Dale gloria a Dios, porque los que están en ese reino no caerán de la gracia de Dios jamás. Un reino inconmovible. Y dice Lucas: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el reino de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No es como el imperio humano que se forma hoy y crece y llega a la cima, no, y que mañana cae, no. Ese reino es siempre eterno, ese reino no tiene fin. Un día estaremos viviendo en el cielo, en un reino que no tiene fin, eterno, para siempre, por los siglos de los siglos, amén. Un reino que jamás caducará, que nunca terminará. El reino de Jesús. Y Él reinará para siempre. Quiero ir cerrando este tema de también los grandes caen. He visto a muchas personas, hermanos, que se vanagloriaban, que se creían grandes porque tenían juventud, fortaleza, dinero. Y en aquel entonces, en la época mía, les llamaban los juniors, porque papá era rico. Papá era poderoso, papá tenía finanzas, papá tenía empresas, papá era un campeón, tenía mucho acumulado, tenía muchas pertenencias, tenía muchas propiedades, tenía su propio avión. Papá lo tenía todo. Y aquellos hijos se creían grandes. Pero vino un tiempo, hace unos 30 años atrás, la caída de la bolsa de valores. Y perdieron aquellos hombres, perdió papá todo lo que tenía. Perdió todas las riquezas, todas las pertenencias, todas las posesiones, todas las fábricas, todas las compañías cerraron. Perdió todo lo que tenía invertido en la bolsa de valores aquel hombre, aquel papá del junior. Y ante estas circunstancias, aquel padre se pega un tiro en la frente y cae al suelo. Y el hijo después andaba pidiendo prestados 25 centavos. El hombre puede subir, puede llegar muy alto, puede escalar, puede llegar a la cima, puede tener mucho, puede poseer muchas riquezas, puede poseer gloria y respeto de los demás, pero su reino es frágil. Su reino es pasajero. Su reino es débil. Se puede convertir en una caricatura. Puede llegar al fango. Puede caer. Y así son los reinos terrenales. Así son los reinos humanos. Así son los imperios humanos que hoy miramos y mañana no están. Terminan en un cementerio. Ahí llega sus últimos días. El reino del hombre, hermano, el reino del hombre, del ser humano, hermano, no puede prevalecer. Solamente el reino de Dios es eterno. El reino de nosotros no puede permanecer. El reino del ser humano no puede permanecer en la cima. Solo el reino de Dios puede permanecer. Y me acuerdo de aquel muchacho a quien yo llevaba, porque yo tenía carros de taxi. Y yo lo llevaba a algunos lugares. Muchacho prepotente, un junior que confiaba en un padre poderoso que tenía toda la riqueza. Pero un día el padre cayó y el hijo también cayó. Qué triste es mirar historias así a través de toda la época de la historia de la humanidad, donde grandes imperios se han levantado, donde grandes hombres han conquistado el mundo.
y se han convertido en los seres más poderosos de la tierra. Pero todos ellos, sin excepción, han caído, menos el reino de Cristo, que sigue y permanece. Y la gente va a Jerusalén buscando a Jesús. Y Jesús no está ahí, lo van a buscar en la tumba y no está ahí. ¿Por qué? Porque Jesús no está en una tumba, Jesús está en el cielo. El reino de Jesús es eterno, permanece por los siglos de los siglos. Y Él es nuestro Rey, soberano hoy, mañana y siempre. Nos afanamos muchas veces por lograr cosas que anhelamos y queremos. Y no hay nada malo en eso. Pero a veces nos olvidamos, como el pueblo de Israel se olvidó de su Dios. Y a veces los afanes y las cosas de la vida, hermano, las preocupaciones, las cosas que vienen a nosotros, nos hacen alejarnos de Dios. Y a veces le damos la espalda a Dios. Y preferimos no venir a la iglesia por hacer otras cosas. Porque muchas veces hay cosas que para nosotros nos han parecido más importantes que Dios. Pero para el Hijo de Dios, para el que sabe quién es delante de Dios, para el que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, para él lo más importante es el reino de Dios. Para él lo más importante es el Dios que le da la vida y el Dios que le da las fuerzas. El hombre, la creación perfecta de Dios, cayó, ha caído y caerá siempre de nuevo. ¿Cuántas veces el superhombre se convierte en un guiñapo, en una caricatura de sí mismo? ¿Cuántas veces en vez de ser la imagen de Dios ridiculiza a su creador? ¿No es él acaso la imagen de Dios? El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, nos dice: Jesús, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su poder como hijo de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de un esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso hasta la muerte, y una muerte de cruz. Jesús se humilla voluntariamente. No vino buscando gloria, vino a redimirnos a nosotros. Jesús no vino a que el mundo le hiciera un homenaje y un tributo. Jesús vino con una misión: a redimirnos a nosotros de la esclavitud del pecado y llevarnos un día al cielo con Él. Esa fue la misión de Jesús. Jesús se humilló voluntariamente para liberarnos de nuestras culpas y, más que todo, para liberarnos de nuestro orgullo y de nuestra soberbia. ¿Somos orgullosos? Sí, somos orgullosos. ¿Somos soberbios? Sí, somos soberbios. Si usted no quiere reconocer, no lo reconozca. Pero si usted no lo reconoce, es una muestra más de su soberbia. Si yo no lo reconozco, es una muestra más de mi soberbia. Tenemos que reconocer, tenemos que reconocer que somos soberbios, que somos orgullosos. El hombre cae, la mujer también cae, los hijos caen, los hombres prudentes y sabios caen. Y caen aquellos que se creen grandes, aquellos empresarios que creen que su poder y su autoridad nunca va a caer. Caen los grandes magnates. ¿Por qué? Porque todo es frágil, todo es débil. Nada puede permanecer sino la poderosa palabra de Dios, que es eterna. Nada puede permanecer para siempre más que la palabra de Dios, que permanece y que es eterna. Esa palabra que nos saca adelante, esa palabra que nos anima a no ser grande como el mundo quiere ser. El orgullo y la soberbia nos incitan a emanciparnos de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir eso, verdad?
a no ser dependientes de Dios, a creernos nosotros mismos que nosotros mismos podemos hacer todo lo que nosotros necesitamos. Oh hermano, y cuán equivocados estamos muchas veces, porque viene una enfermedad incurable y no hallamos para dónde correr, y entonces es cuando se cumple aquello que dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces reconocemos, entonces dejamos el orgullo, entonces dejamos la soberbia, entonces dejamos de creernos que la podemos nosotros hacer solo, y corremos a los brazos del Señor, como corrió tantas veces el pueblo de Israel a los brazos de Dios. Nos creemos autosuficientes. Conocí a un hombre, tenía unos taxis, hacía deportes, era esculturista, físico-culturista. Aquel hombre lo tenía todo: buena apariencia, juventud, fuerza. Y en un año aquel hombre se convirtió en un guiñapo, en un desecho. Le vino una enfermedad terminal y en menos de un año se fue a la tumba. Hermano, nada de lo humano permanece, solamente lo que es eterno permanece. Y lo que es eterno es lo que glorifica a Dios. Nosotros, lo que creemos en un Dios que nos hace estar firmes en su palabra. El orgullo y la soberbia nos incita, dije, a emanciparnos de Dios, a no depender de nadie. Sin la necesidad del amor de Dios, hermano, no somos. Si no tenemos necesidad de Dios, somos nosotros personas que creemos equivocadamente que podemos resolver nuestros problemas. Queremos ser autosuficientes y creemos que podemos mantenernos en la cima, pero fracasemos y caemos como los cocos. Despojémonos de nuestra autosuficiencia. Despojémonos de ese orgullo engañoso, hermano, esa soberbia que a veces nos domina y nos controla. Despojémonos del viejo hombre, de ese orgullo, de esa autosuficiencia, de esa vanidad, de ese afán de autonomía, y aprendamos de Jesús esta mañana, que es el autor y el consumador de la fe, aquel que se humilló hasta lo sumo para que usted y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados y para que usted y yo fuéramos un día candidatos para entrar al cielo. Dele gloria a Dios. Despojémonos de las cosas que nos van a producir la caída, que nos van a alejar de Dios, que nos van a encadenar del enemigo, hermano. Porque cuando usted no depende de Dios, usted va a depender de alguien más, y ese alguien más lo va a encadenar, va a ser su verdugo. ¿Cuánta gente conozco yo que un día venían a la iglesia y hoy no vienen a la iglesia? Y hoy sus matrimonios, sus familias están destruidas y hoy no quieren saber nada porque culpan a Dios de su ingratitud. Hermano, no culpemos a Dios de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y si nosotros construimos bien el edificio, esta casa no hecha de barro, esta casa hecha por Dios, nosotros llegaremos un día al cielo. Pero dejemos a un lado las cosas que nos gobiernan, las cosas que nos dominan, las cosas que nos alejan del Señor. A mí me cuesta pensar, hermano, que aquel pueblo que vio la gloria de Dios, aquel pueblo que vio el mar abierto, aquel pueblo que vio milagro tras milagro, aquel pueblo que miró salir el agua de la roca, aquel pueblo que miró milagro tras milagro que Dios hacía con ellos, me cuesta pensar que un día le dieron la espalda a Dios. Y me cuesta pensar hoy en esta mañana, hermano, que muchos de nosotros que hemos recibido tanto de Dios, a quien Dios ha bendecido tanto, hermano, me cuesta pensar que un día le demos la espalda a Dios.
Me cuesta creer que haya alguien aquí entre nosotros esta mañana, o que alguien nos esté escuchando a través de las redes sociales, que pueda pensar un día en darle la espalda a Dios después de recibir tanto del Señor. Me cuesta. Pero aquel pueblo fue ingrato. Aquel pueblo no solamente fue desobediente, sino desagradó a Dios en todas las cosas que a Dios le detestaban, haciendo lo malo, poniendo a imágenes y a dioses ajenos delante de un Dios que había hecho proezas y milagros en sus vidas. Aprendamos esta mañana de que también los grandes caen. Y aprendamos esas lecciones, hermano. No vivamos nosotros esas experiencias. No dejemos que el orgullo o la soberbia, o ese deseo de emanciparnos, o ese deseo de ser independientes y no depender de Dios, nos lleve al fracaso y Dios después nos humille, como un día humilló al rey Nabucodonosor. Que Dios nos ayude a entender que podemos estar en la cima, pero que también podemos caer. Pero que gracias a la gracia de Dios y al amor de Jesucristo, nosotros permanecemos parados firmes en la roca que es Jesucristo, mirando un cielo abierto, mirando a un Dios que nos ama, mirando a un Dios que tiene compasión de nosotros, mirando que ese Dios está contigo y conmigo todos los días. Termino esta mañana diciendo: ¿de qué nos sirve todo lo que hagamos aquí en la tierra si descuidamos a Dios? Despojémonos entonces de nuestra autosuficiencia, de nuestro orgullo, de esa soberbia que a veces nos domina, de ese afán de autonomía, y aprendamos de Jesús, que nos enseñó la humildad y la mansedumbre. Recuerde que Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. No se ponga usted a aprender del pastor, aprenda de Cristo. El pastor es como usted, el pastor tiene las mismas debilidades que usted. No, aprenda de Jesús. Dice Jesús: aprendan de mí. Porque muchas veces somos dados a decir: yo quisiera ser como el hermano aquel, yo quisiera como el apóstol Pablo, yo quisiera ser como Moisés, yo quisiera ser como Josué. No, hermano, aprenda de Jesús. El manso y humilde se llamaba Jesús. Se llama Jesús, se llamará Jesús y siempre será Jesús. Aprendamos de Jesús. Recuerde que todo es vanidad. Salomón llega a la conclusión de que todo era vanidad, que todo era aflicción de espíritu. Hay cosas que usted quiere hacer que no lo dejan dormir y son vanidad. Yo mañana voy a hacer esto, y voy a construir esto, y voy a abrir acá, y voy a cerrar acá, y voy a comprar esto, y voy a vender esto. Y usted hace planes, y ¿sabe qué? Todo eso es vanidad. Lo único que importa es que usted permanezca de pie ante Dios. Lo único que importa es que usted le sea fiel a Dios. Lo único que importa es que usted le sea obediente a Dios. Lo único que importa es que usted no le falle a Dios, porque Dios nos puede llevar muy alto. Dios nos puede llevar muy lejos. Dios nos puede encumbrar y llevarnos a la cima. Pero para permanecer ahí hay que permanecer en la vid que es Jesucristo. Porque Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Hay que permanecer en Cristo. La escritura que leímos al principio dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cuántas veces nos hemos engañado a nosotros mismos? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos engañado creyendo algunas cosas que usted sabe bien que están mal? Engañoso es el corazón. Tengamos cuidado con el corazón. El corazón de usted y el corazón mío no puede estar dividido. Usted no puede darle cabida a un pensamiento que divida su corazón con Dios. Dios quiere el corazón entero, el corazón completo. Dios no quiere la mitad. Dios no quiere un corazón dividido. El corazón suyo y el corazón mío tiene que ser un corazón íntegro, completo, entero, porque es lo que demanda Dios de nosotros, el corazón. Pero muchas veces nos engañamos a nosotros mismos haciendo cosas que desagradan a Dios.
Nadie me está viendo, el pastor no anda aquí, mi esposa no anda aquí, mis hijos no me están mirando. ¿Y cuántas veces nos hemos engañado a nosotros mismos pensando que nadie nos está viendo? Y no volteamos para arriba. El de arriba todo lo sabe, todo lo conoce. A Él no lo podemos engañar. Él está viendo lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Está solo. ¿Crees que está solo? Déjame decirle algo, hermano. Usted y yo, como cristianos, nunca estamos solos. Nunca estamos solos. En primer lugar, tenemos a Cristo en nuestro corazón. En primer lugar, la casa, esta es habitación del templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y no estamos solos nunca. El Espíritu Santo, el Consolador, Cristo dijo que Él dejaría a nosotros el Consolador para que estuviera todos los días con nosotros. Hay alguien que está todos los días con nosotros. Usted no piense nunca que está solo y se ponga a hacer cosas que le desagradan. No, mi hermano, usted no está solo. Dios nos está mirando. Dios nos está viendo. Y esta mañana, hermano, dejemos a un lado muchas cosas que nos han estorbado. Hemos empezado muy bien el año, hermano. Mire, la casa casi llena todos los domingos. Hemos empezado bien. Hemos comenzado bien la carrera de este año. Permanezcamos en esa carrera dejando a un lado la soberbia, el orgullo, la vanidad y todas esas cosas que nos quieren a nosotros aprisionar y nos quieren quitar de un Dios grande que nos ama todos los días. Póngase de pie esta mañana y dele la gloria a Dios, porque es Dios el que quiere hacernos a nosotros grandes. El hombre no puede sin Dios. Esta mañana, hermano, ¿por qué no viene y le dice al Señor? El altar está bien grande como para venir a decirle al Señor: Señor, ¿cuántas veces he sido víctima del orgullo, de la soberbia? ¿Cuántas veces mi corazón ha estado dividido, con un pie en la iglesia y un pie afuera en el mundo? ¿Cuántas veces mi corazón no estuvo completo en la iglesia? ¿Cuántas veces le ofrecí al Señor las migajas, las sobras, en vez de un corazón sincero? Esta mañana, mientras entonamos una alabanza y nos preparamos para tomar la Santa Cena, vengamos al altar y digámosle al Señor: aquí está mi corazón, Señor. Un corazón que muchas veces ha estado dividido. Un corazón, Señor, que muchas veces te ha fallado. Un corazón que muchas veces te ha deshonrado, Señor. Un corazón que ha sido perverso. Un corazón engañoso. Un corazón que no ha sabido, Señor, corresponder a tu amor. Aquí estamos esta mañana, oh Dios, abriendo nuestro corazón, pidiéndote perdón, Señor, por cuántas veces te hemos ofendido. Cuántas veces, Señor, nos hemos creído autosuficientes. Cuántas veces te hemos hecho a un lado, te hemos ignorado. Cuántas veces, Señor, hemos rechazado tu ayuda porque creemos que nosotros lo podemos hacer. ¿Cuántas veces, Señor, el corazón ha estado dividido en dos pensamientos? Pero esta mañana, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, delante de ti en este día, Señor, trayéndote nuestro corazón, viniendo a ti, Señor, siempre dependiendo de ti, siempre confiando en tu amor y en tu misericordia, siempre pidiendo, Señor, de tu protección y de tu amor, siempre confiando que tú no nos dejas solos, siempre confiando que tú perdonas al pecador arrepentido, siempre sabiendo que tú nunca vas a desecharnos. Aquí estamos, Señor.